De página, ¿cómo anda, profe Ventura? Espectacular. ¿Cómo le va a usted? Notable, la verdad que estoy con ganas de felicitar a esta uruguaya, a Julia Paternain, que metió una maratón en tercer lugar, medalla de bronce en Japón. Y había que agradecer también a Inglaterra, que la formó. Bueno. Digamos, básicamente, su única condición de uruguaya es que sus papás eran uruguayos. Ahí está. Pero bueno, está, algo No, sabe. muy bueno. Sabemos que a los uruguayos les dan oportunidades. En otros países logran resultados adecuados. Yo me acuerdo de Sergio Laza, que entrenaba en Brasil. ¿O Laza? No, Sergio Laza. Laza era un jugador de fútbol de River, que jugó también en Boca, gran jugador en la selección uruguaya. Pero Laza decía que tenía que entrenar en Brasil, entre otras cosas por el clima, por ejemplo. Porque acá es imposible, por ejemplo, entrenar atletismo en invierno por las condiciones climáticas, ¿no? Yo me preguntaba el otro día con la flaca, que sabe más de fútbol que yo, y medio que me tiró a la bola, así que voy a hacer la prueba contigo. La selección, cuando empezó hace 5 mundiales, que vamos al mundial, lo que seleccionamos, empezó, digamos, antes no había más jugadores locales. Bueno, ahí hubo un proceso de recambio, si usted no recuerda. Cuando aquellos jugadores que eran como los repatriados le llamaban, ¿no? Eran todos Cuando quedamos 2 veces era todo de Paco Casal. Cuando quedamos 2 veces afuera del mundial consecutivas, yo creo que aquella barra fue como deslegitimada y ahí comenzó un proceso de recambio. Los repatriados Esos repatriados particulares, que eran todos y las selecciones, la que circulaba era que en realidad era el Paco Casal ahí que hacía que solo jugaran sus jugadores, como la diría, digamos. Pero no había más. O sea, no hay más ahora. Porque ahora vos mirás la selección uruguaya es toda formada en el exterior, digamos. Juegan bien al fútbol, digamos. No es que jueguen bien al fútbol. Juegan bien al fútbol porque se criaron en el potrero y todo lo que sabemos. Pero, digamos, su capacidad de ser deportista elite la desarrollan afuera. Sí, hay muchos que se van tempranito, de repente están en la selección sub-20 o sub-23 y dicen, ¿y en dónde jugaba? Y no, jugaba en el Génova desde que tenía 14 años, ¿no? Bueno, un poco fue lo que le pasó a Messi. Bueno, que Messi, con 14 años se fue de Newell's a Barcelona. Sí. Profesor, ¿usted escuchó alguna vez hablar de los capibara? Recientemente, ¿no? Recientemente. Es un bicho nuevo, digamos. Es un bicho nuevo. No sé cuál es su característica, que lo diferencia del capincho, pero bueno. La capacidad que tiene de convencimiento la publicidad es impresionante, ¿no? Porque andan todos los gurises atrás del capibara, el viejo carpincho de toda la vida. Claro. Que no tenía prensa para nada, ¿no? El carpincho, si hay algún bicho que no tenía prensa era el carpincho, digamos, ¿no? Carpincho, una mezcla de nutria. Un bichito que era rico para hacer chorizo. Milanesa de carpincho, decía. Usted va a herir la sensibilidad de más de uno, profesor. No, bueno, eso era otro tiempo, digamos. Imagínese una milanesa de capibara, ¿no? ¿Quién se la come? No, ¿verdad que no? Es como decir, esto es una milanesa de conejito, gumi, yo qué sé. Qué maravilla la creatividad. Debe rica la milanesa de conejo, ¿no? Bueno, y dice que es un poquito más dura la de conejo que la de pollo, pero más tierna que la de la liebre. La liebre parece que es más... Es muy dura por su condición de ejercicio. Claro. Estamos en la puerta de la primavera, profesor. La verdad que esto es un mimo al alma, ¿verdad? Si bien vamos a tener toda una época de pelusa de plátano. Ya te dije, amo los plátanos, así que a quien le gusta el durazno, que se banque la pelusa. Escucha Vivaldi, qué lindo esto. Ahora florece todo, empiezan las azaleas. Es un momento maravilloso. Momento maravilloso de florecimiento de la creatividad, ¿no? Porque usted el otro día me despabiló con esto de la creatividad que tiene el pueblo argentino. De denunciar de manera a veces divertida, ¿no? Creativa. La barra brava nace en Argentina, ¿no? Sí, claro. Yo creo que y de ahí sale, digamos, bueno, no sé si de ahí sale, pero de ahí nos conectamos con esa creatividad del pueblo argentino, aunque también la política, ¿no? Nosotros repetíamos consignas que también se inventaba ya también. Sí, como de alguna manera hay como una herencia cultural que viene de esa lógica de la barra brava. Yo quedé impactado en un ómnibus, ¿no? Porque esto así hicieron una canción, como usted me desayunó el otro día, que yo no tenía ni idea, estaba así en Narnia, una canción, un programa de radio, tac. En el ómnibus. El 3%. En el ómnibus. Yo creo que tenemos ahí una grabación de la gente organizándose en el metro y bueno, y reivindicando esto que se ve que le dolió a todo el mundo. Y bueno. Y que tiene. Ahí está, mirá. Ahí lo escuchamos, Mire esto. Alta cordillera, camina
Genera cohesión, ¿verdad? Tiene lo simple, ¿no? Y genera integración. De pronto mucha gente que en muchos aspectos se siente desintegrada, que no encuentra lazos con el otro, que a veces está apretando el teléfono a ver si el dedo pasa para el otro lado y se encuentra con el otro y nunca se encuentra porque está el teléfono en el medio. Se encontró la gente del ómnibus y construyó un sujeto colectivo reivindicando en contra de esto que, bueno, que termina como, no sé, desdibujando un relato que parece que venía como con la pureza de la limpieza. No venimos a limpiar a los que metían la mano en la lata y la metieron igual. Lo que me... A ver, el tema de la corrupción, digo, bueno, básicamente nosotros sabemos que hay corrupción dentro de la política. Alguien podría decir, bueno, corrupción, bueno, yo qué sé, vamos, los partidos se tienen que financiar, hay alguna forma de pensar esto. Ahora, cuando esto refiere, digamos, a un partido, si es que es un partido esto, que viene reivindicando, sí, como decís vos, pero todos reivindican ¿cómo era? Transparencia y todo este cuento. Ahora, que esté metiendo en la mano en el bolsillo a los discapacitados. A la persona con discapacidad. Esto es muy sugerente, ¿no? Porque además, esto puede pasar. El tema que pasa en un sector político que se... erigía como... No, pero no, que de alguna forma hace de la crueldad un relato político. Entonces, coincide con su propio relato. O sea, no es que hacemos corrupción hacia abuelo. Le vamos a meter la mano en el bolsillo, vamos a hacer corrupción allí donde están los sujetos más vulnerables, más castigados. Aquellos que menos se pueden defender en el mercado, ¿no? Se pueden defender. Entonces, rima mucho con esto de la crueldad. Doblemente cruel. Tipo, ¿no? Sí. Por eso me parece muy creativo también, porque en definitiva te está mostrando, mira, estos tipos son capaces de tanto. Es así. Son capaces de hacer lo que dicen. Y se cuela ahí un asunto que hoy vamos a trabajar con la entrevista que tenemos en A Pie de Página con una compañera, una amiga argentina, una destacadísima profesora. Se cuela este asunto de la desigualdad y la igualdad. Y permítame, ¿no? A mí me parece que en algún punto, por momentos, y esto no es una reflexión mía, ¿verdad? Varios autores lo relatan, lo discuten, ¿verdad? Querer comparar igualdad, o mejor dicho, homogeneidad, como lo contrario, digamos, como que la igualdad es, de alguna manera, lo contrario de la diversidad, ¿verdad? Exacto. Y la igualdad, en ese sentido, parece que fuera como homogeneidad, ¿no? Y justamente, capaz que esta igualdad necesaria, esta igualdad jurídica, necesitamos ser iguales para poder ser diferentes o diversos, ¿sí? Suponer que la pobreza es una, digamos, expresión de la diversidad, es no entender que la pobreza es una consecuencia de la desigualdad. Entonces, hasta que no seamos todos iguales, no vamos a poder desarrollar nuestra diversidad, nuestra diferencia. Y le digo más, cuando no hay igualdad, la diversidad puede caerse en desigualdades. En algún punto expresa las consecuencias de aquello que no está resuelto de fondo, ¿verdad? Y que supone, es como querer pintar la pared de una casa cuando todavía tienen humedad, tienen problemas de cimiento, ¿verdad? Es lo que hacemos, ¿no? Tapamos ahí un poquito. Maquillar la realidad y claro. Ponerle enduido. Eso se te caen después los enduidos, se te caen las pinturas. Y bueno. Estamos en el mes de la diversidad, no sé si en el mundo, acá en Uruguay, septiembre, no sé, ahora estaban las letras de Montevideo pintadas de colores. Bueno, justamente en este momento de reivindicar, sin duda, la diversidad, saber que para que podamos ser diversos tenemos que ser iguales. Claro, y que la igualdad no es lo contrario. La posibilidad de ser diversos, está muy bien eso, la posibilidad de ser diversos surge a partir de la posibilidad de ser iguales. Exacto. Si no tenemos la misma oportunidad porque de además ser si iguales, no, la diversidad es una imposición. También. Porque digo, supongo que cuando hablamos de diversidad estamos hablando de algo que refiere a la libertad de ser diverso, no la imposición de la diversidad. Si yo soy diverso porque no tengo ropa para comprarme un pantalón y tengo que estar con los pantalones rotos, como vos, por ejemplo, claro, con los pantalones rotos. Profesor, el ejemplo. Bueno, esto no es nada de diverso, esto es que no tengo más remedio porque no me puedo comprar un pantalón. Eso no es diversidad. Exactamente. Eso es desigualdad, justamente. Una desigualdad que te ubica en un lugar del que no puedes salirte porque no tienes las oportunidades para salir. Y elegir, en todo caso, ser diverso. Exactamente. La posibilidad de la elección es lo que nos iguala. De alguna manera estamos embarullados en ese asunto, como si tuviéramos un laberinto y no podemos ver el laberinto por arriba como si tuviéramos un dron. Entonces estamos entre medio de paredes que no nos permiten tomar una distancia necesaria para pensar. Dice que para salir de un laberinto, ¿sabes qué tienes que hacer?
A ver. Siempre que llegas a una encrucijada, dobla a la izquierda. Y ahí vas a llegar al destino. Bueno, vamos a tomar en cuenta esa metáfora del profesor y vamos a ir de inmediato a nuestro espacio de Martillando Abolladuras en la entrevista de la semana. Vamos arriba. Martillando Abolladuras. La entrevista en A Pie de Página. Con nosotros hoy en A Pie de Página, lo dije 2 veces porque la lucecita del aire me jugó una mala pasada. Una amiga de la casa, una compañera, una profesora, en mi caso, una profesora, una referente, una amiga de Uruguay. La profesora Claudia Danani. ¿Cómo le va, profesora? Bienvenida. Hola, Claudia. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Estaba oyendo muy atentamente desde las capibaras hasta las reflexiones sobre la desigualdad. Gracias por la invitación. Un gusto. No, los agradecidos somos. Estoy muy bien porque estoy acá. Muchas gracias por tus palabras. Nosotros aburrimos un poquito al público para generar mayor expectativa. Entonces traemos un picoteo de temas y ahora vamos a empezar con el programa en serio. Claudia, la verdad que es un enorme honor poder cruzar el charco por medio de Zoom. No sé si estás en La Plata o en Buenos Aires, pero cualquiera de los dos lugares son hogares también para nosotros, son lugares de referencia. Así que encantado de la vida de este vínculo con el pueblo argentino y contigo particularmente. Claudia, por supuesto que nosotros te invitamos en este programa porque es un programa de divulgación científica, académica, de trayectoria, en fin, tenés una trayectoria vasta, importante y que de alguna manera se entrelaza con el trabajo social, con algunos temas que traíamos nosotros sobre la desigualdad, en fin. Y nos gustaría que le cuentes a nuestra audiencia, a quien te conoce y a quien no, bueno, cómo es que comienza este camino, ¿verdad? Porque seguramente estudiar en dictadura no debe haber sido fácil. Entonces hay un montón de cosas para contar ahí. Arrancá por donde quieras. Sí, la verdad es que se mezclan y se van entretejiendo de maneras, eso es lo maravilloso de la vida, de maneras absolutamente impensadas y uno hace el raconto y después encuentra conexiones de las que ni siquiera fue consciente en ese momento. Efectivamente, como vos decís, yo estudié en dictadura en una universidad privada y ambas cosas tienen conexión. No podía estudiar en la universidad pública y en ese periodo, sobre la segunda mitad de la dictadura, estudié trabajo social y me gradué. Y ese es un punto importante, me va a marcar, digamos, en adelante, porque primera generación que llega a la universidad, yo tenía en la familia, quiero decir, yo tenía desde chiquita, diría, el sueño de ir a la universidad y a la universidad pública. La primera vez que pisé una institución privada fue en dictadura, precisamente, porque no podía estudiar en la universidad pública. Y eso hizo que cuando retornara a la democracia, lo primero que hiciera fuera pagar de alguna manera esa deuda que tenía conmigo misma y me inscribí para estudiar ciencia política en la universidad pública, una carrera que además acababa de crear la gestión alfonsinista en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, que era el prototipo de la universidad pública en ese momento. Y yo siempre digo que eso me marcó y me sigue marcando porque creo que lo conversamos en algún momento. Es como si yo estuviera habitada por dos monstruos, ¿no? Por el monstruo del trabajo social y el monstruo de la ciencia política, que además se pelean entre sí, porque son dos disciplinas que, desde el punto de vista de la disciplina y además de la sociabilidad de las facultades, en todos lados, por lo que veo, están en tensión y en un debate, en un contrapunto que además puede ser muy rico. Y eso de alguna manera me autoexige no hacerme concesiones, porque cada vez que
discuto con el trabajo social desde la ciencia política y con la ciencia política desde el trabajo social, de alguna manera puedo imaginar cuáles son los argumentos de enfrente y hacerme cargo de esas tensiones. Desde ya que esa es una tensión que, como digo, está presente siempre, no hace falta haberse graduado en las dos carreras para hacerlo, pero a mí me lo impone de algún modo como una cuestión más personal. Y, a ver, digo esto de la coexistencia entre la ciencia política y el trabajo social porque eh, desde el principio la política social dio vueltas alrededor de mis intereses y de mis preocupaciones. Y eso, como digo, va a seguir a lo largo de todo el tiempo. De hecho, mi primer trabajo, inmediatamente después de graduarme, fue en una obra social, en una institución muy poco tradicional para los trabajadores sociales, los y las trabajadoras sociales, porque las obras sociales son en la Argentina la institución del seguro de salud sindical. ¿No? Digo sindical por el peso de los sindicatos en las obras sociales, y eso me hizo entrar por una puerta distinta a la profesión a la que las y los colegas están más habituados y habituadas. Con el mundo del sindicalismo, con el mundo y las condiciones del trabajo en ese último año de la dictadura, y además por las características del sindicato, a los temas de género, nada más ni nada menos, porque era un gremio en el que debía haber en ese momento 30 o 40 mujeres titulares nada más, era exclusivamente femenino, era el de obreros del mar, digamos, de navegantes, y por lo tanto había solo 30 o 40 mujeres titulares. Y con las colegas del servicio social armamos un proyecto solo con las mujeres, con las esposas de los titulares, lo cual provocó una consternación enorme en el sindicato porque estábamos... creo que un poco intuitivamente, movilizando mujeres y dándoles una visibilidad que no tenían hasta ese momento. Por ese entonces yo había conocido a Norberto Alayón y me había incorporado a su cátedra, y a través de él también a Estela Grassi, que me animó para, sobre la base de ese proyecto que les cuento, presentar un pedido de beca de investigación en la Universidad de Buenos Aires. Y ese fue el comienzo de mi carrera de investigación, en realidad, para decir, bueno, cómo se hizo. En mi caso se hizo así. La verdad es que mi ingreso a la investigación es hija directa de la práctica profesional. Y ahí empecé un tránsito en el que ya no solo en términos de práctica profesional, sino de moldear las preocupaciones y las miradas. Viví permanentemente mirando esa relación entre el Estado y la vida cotidiana de las personas, y también en ese caso mirarlas desde arriba y desde abajo, ¿no? Sin mirar al Estado y a las políticas desde las condiciones de vida de las personas de manera inmediata, y mirar la vida de las personas y las condiciones particularmente de la reproducción de la vida desde el Estado. Lo cual, bueno, qué sé yo, es una gimnasia que para quienes transitamos este mundo, que creo que es imprescindible para todas las disciplinas,
pero que está muy en carne viva, digamos, está muy caliente en el caso del trabajo social, de nuestra disciplina, es casi su savia, digamos, ¿no es cierto? Y te da una gimnasia para formular preguntas e interrogantes todo el tiempo. A mí me dolía, me duele. Ustedes hablaban recién de desigualdad, pucha. No solo hablaban de desigualdad, recién hablaban de una corrupción clasista, ¿no? Como es el caso de Argentina, descaradamente clasista y descaradamente corrupción, ¿no? De nuevo no sabría dónde poner el acento. Tal vez Si incluso más cosa... que... Perdón, capaz que incluso más que clasista, ¿no? Porque tiene un dejo fascista en el peor sentido del término, ¿no? Porque son los discapacitados, ¿verdad? No es solamente una cuestión de clase, sino una cuestión de seres inferiores, digamos, para esta concepción. Absolutamente, absolutamente. Lo lleva casi al extremo, digamos. Es una caricatura. Quizás no habría podido ser tan perfecta en su formato como este, porque además se va completando, es algo, ¿cómo decirlo? Se corre a sí misma los límites, ¿no es cierto? Porque es en el operativo, en lo que constituye como hecho, pero además en las declaraciones y en el discurso que se va articulando para justificar o para presentar cuáles son las razones o para negar algunos de los hechos, con una... al principio de la gestión mileísta, digamos, por detenernos un instante acá, se hablaba de crueldad. Es un término que queda chico en las actuales condiciones. Así que sí, totalmente. Si no fuera tan cruel, sería un desparpajo que se desafía a sí mismo todos los días, ¿no? Entre otras cosas, con algunas personalidades que salen a hablar como este referente, digamos, de la comunicación, como es que se llama... Adorni, que hasta su puesta en escena tiene una cosa... Es el vocero presidencial, ¿no? Es el vocero presidencial, tiene la voz de quien porta la representación presidencial en ese momento. Pero perdón, te decía, vos que me decías, sí. No, eso, ¿verdad? Que en su impronta estética tiene como eso que tú decías, ¿no? Se desafía a sí mismo para, si no fuera tan cruel... Es un desparpajo, digamos, ¿no? Se le fue la moto, como dicen los gurises, ¿no? Sí, tal cual. En una... que no es gracioso porque es cruel, digamos. Claro, ¿verdad? Porque juega con cosas que no tienen repuesto, digamos, ¿no? Hay veces en las que uno, o yo pienso, bueno, si esto lo viéramos en una serie... de Netflix, diríamos, la verdad es que es un grotesco, no es, ni siquiera causa gracia. Bueno, en este caso es doblemente dramático porque a uno casi que lo único que le queda es alguna sonrisa para tratar de aliviar el dolor y la presión que producen estos hechos, ¿no? Y mientras te escuchaba, bueno, Claudia, en tu presentación, ¿sí? Vos traías, y yo pensaba mientras vos traías, yo qué sé, cómo se fue relacionando esta mirada de la política, como desde un lugar de la ciencia política, tal vez como por, no sé si por lo alto, pero en dimensiones diferentes a la cotidianeidad que te puede dar ese ejercicio profesional del día a día, de cara a cara, y justo te encontraste con Estela Grassi, que es antropóloga, me parece, ¿no? Y que parece que toda esa vida con la que te fuiste encontrando, Norberto Alayón, un referente para el trabajo social. Entonces, la propia dinámica de contaste fue la que fue permitiendo estas dimensiones que luego forman parte de un saber hacer, ¿verdad? Que se mezclan lo universal con lo más singular, con lo cotidiano, ¿verdad? Con ese boliche que tiene el asistente social y con la mirada de pronto más resuelta de la política, de la ciencia política, en fin. Apasionante el relato que te desemboca en esto que finalmente
te genera como la necesidad de conocer ese escenario de desigualdad, ¿no? Vos haces un recorrido en torno a la política social, en fin. ¿Cómo nos podemos meter en el tema? A mí me parece que me gustaría decir algo respecto a esto, porque me parece que vos haces un hincapié que me parece interesante, que tiene que ver con esta transformación que yo creo que viene teniendo el trabajo social, que ya tiene algunos años, ¿no? Pero que empezó a permitir, porque tengo la impresión de que tu trayectoria también tiene que ver con muchas, demasiadas trayectorias, digamos, donde el trabajador social que tenía alguna inquietud más, ¿cómo decirle?, intelectual, académica, debía migrar y hacer otra formación. Entonces nosotros tenemos a Teresa Porcencaki, que era antropóloga, además asistente social, ¿verdad? Carmen Midaglia, ciencia política, Miriam Mijavila, sociología, en fin. Y en Argentina, bueno, Estela Gracia, antropología, tú, ciencia política, que era como el peaje que había que pagar para ingresar en el mundo académico. Y esto de alguna forma hemos logrado, gracias justamente además al auxilio de estos que hicieron dieron ese paso, para llegar a un momento en el que hoy desde el trabajo social se puede aspirar a hacer un trabajo académico de primera calidad. Absolutamente. Creo que marcar los momentos permite también ver, no la historia personal, sino precisamente la trayectoria disciplinar, la vida y el camino de la disciplina, además inscripta en la historia de cada uno de nuestros países y en la historia regional, porque como vos bien decís, es una experiencia compartida. Estoy hablando justamente de los caminos que son de afuera, ¿no? Y las puertas que te conectan con el afuera, pero que también van definiendo lugares dentro de la propia disciplina, dentro de la profesión. Porque no solo, digo, hay los dos lugares, las dos cuestiones, me parece, y es súper importante lo que marcas por esa razón. Las dos cuestiones hay que marcar. Por un lado, eso que vos llamás el peaje, lo extraño o lo extranjero que podía parecer una o un trabajador social internándose en el mundo de la investigación para quienes no eran trabajadoras y trabajadores sociales. Pero además, también durante mucho tiempo, desde adentro de la profesión, mirar como extraños a las y los colegas que tuvieran interés en la investigación como algo ajeno a la práctica profesional, ¿no? Por eso a mí me interesa particularmente marcar ese nexo, porque a esta altura para mí es todo la necesidad, el interés y la identidad, hasta diría desde el punto de vista personal, ¿no? Y la productividad en el buen sentido, los frutos de esa coexistencia y de esa prueba, para mí son enormes, digo. Vengo el viernes, estuve en una actividad con colegas del municipio de Quilmes, de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Quilmes, en el que expuestas, principalmente son mujeres, por eso digo expuestas, a el contacto con unas terribles condiciones de las personas que viven en el municipio y que concurren a la Secretaría, y la posibilidad de traer los casos que conocemos de otros lados y de reflexionar, por ejemplo, sobre qué es lo que podemos esperar del proyecto en curso,
que tienen mucho que ver con la lectura sistemática, con poner en conexión experiencias distintas, con intentar algunos análisis o algunas aproximaciones. Para mí son de ida y de vuelta, digamos, no tienen sentido sin ese encuentro, pero además no podrían existir sin contar con el conocimiento directo que la práctica profesional institucional provee. Pero también para quienes están en la institución, cuando terminó el encuentro y estuvimos casi el mismo tiempo conversando acerca de qué cosas hacer, qué cosas esperar, qué cosas son posibles. Entonces, eso que marcás es muy importante porque de alguna manera es como, yo siento, como un éxito, no personal, sino de conjunto, que vencimos esa ajenidad recíproca. Claro. ¿No? Sí, claro. Que nosotras y nosotros trabajadores sociales nos sentimos parte de las ciencias sociales y por el otro lado podemos experimentar el reconocimiento del conjunto de las ciencias sociales y de la práctica de investigación respecto de los aportes que podemos hacer. A mí quería como hacer una indicación, digo, simplemente. Como de alguna forma aprendimos, me parece, con estas experiencias, que lo endogámico no permite crecer, que es necesario lo exogámico, que es necesario mezclarse. Y bueno, esto me parece que es un gran aprendizaje que hicimos en estos años, en estas décadas, ¿no? Ya. Cuando pudimos reconocernos como iguales, pudimos desplegar la diversidad, claro, ¿no? Un poco enganchando con la intro. Vamos a hacer una brevísima pausa musical con una canción de Flaco Espineta, Dedos de Mimbre, y enseguida volvemos con más entrevistas. ¿Te parece, Claudia? Claro, por supuesto. Adelante. 13 minutos pasan de las 10:30, tenemos 15 grados de temperatura, el viento sopla del este a 11 kilómetros por hora, la humedad es alta, próxima al 90%, y el índice de presión hectopascal 1018. Depresión. El otro día teníamos 14.8, estamos mejorando. De depresión es alto. De depresión, el índice de presión en Uruguay es alto y con 1018, si con 14.8 nos iban a dar Valtarzán o Valsartán, no sé cómo que se llama el remedio de la. Con 1018 estamos en el horno. Sí. Continuamos con esta entrevista, no la estamos viendo en este momento a Claudia, pero Claudia. Ahí la estamos viendo. Te queríamos preguntar, Claudia, o mejor dicho, querías como que desarrollar esta segunda parte, estos titulares, ¿verdad? El ADN político de la protección social, las derechas, digamos, en la limitación de la política social. ¿Por dónde pasan tus intereses hoy? ¿Cuáles son tus preocupaciones, tus preguntas? Voy a tratar de dejar la depresión, como decía. Bien, para un lunes aparte, muy importante. Al margen, al contrario, tratemos de meterle el entusiasmo de quienes tenemos ganas. Nosotros esperamos que tú nos pegues el entusiasmo de allá de Argentina, porque acá el entusiasmo de Uruguay es bastante triste, digamos. Vos sabés que yo siempre hablo de una película de Woody Allen en la que es una escena muy, muy rioplatense, porque están dos personajes tratando de convencer cada uno al otro de que cada uno es más desgraciado que el otro, ¿no? Entonces exponen sus desgracias y sus tragedias para convencerlo de que están en una peor condición. Así que no entremos en esa, porque yo creo que ustedes llevan las de perder en este. No, sin duda. Sin duda. En ese sentido, en este momento estamos en una situación un poco mejor, pero me refiero a nuestra tristeza innata y la capacidad de ustedes de disfrutar más de la vida, de ser un poco más optimistas, digamos, o menos melancólicos, alegres, menos románticos. Bueno, la verdad debe ser un mecanismo de autodefensa, por lo menos entendamos. Yo apuesto a que es así y que además en cierto sentido funciona, porque si no hay veces que uno se derrumbaría, ¿no es cierto? Pero, a ver, ADN político, ultraderechas e intereses actuales.
yo podría decir que desde los primeros pasos, no inmediatamente, pero con las primeras caracterizaciones, me voy un paso atrás, pero es rapidísimo solo para explicar por qué, de los gobiernos progresistas, de la era de los gobiernos progresistas en América Latina, con comillas o sin comillas, empezamos, ¿no?, con él y los equipos con los que trabajamos a decir, con la política social no hay que mirar solo para arriba, no se trata solo de un modelo de Estado, no se trata solo de modelos de políticas, no se trata solo de arquitectura institucional, hay que mirar abajo. Hay que mirar, la política social es... podríamos hacer recortes teóricos, pero no es lo importante ahora. Tiene carne en la sociedad. Desde ese punto de vista, mirar los procesos por abajo significa, si uno no quiere hacerse concesiones, como decía antes, mirar las malas condiciones de vida por abajo, pero no solo como objeto de intervención, sino como objeto de interpretación, de comprensión. Y si miramos los procesos de desigualdad y de desigualación, ¿no? Si miramos la desigualdad y miramos los procesos de desigualación, tenemos que prestar atención a qué es lo que los viabiliza, lo que social y culturalmente los viabiliza. De alguna manera, cuáles son las bases sociales de esos desarrollos. Dicho esto, creo que se puede entender por qué hablo del ADN político, que es de la protección social y de las políticas sociales, que no es solo, que es lo que los gobiernos hacen, no es lo que disponen, no tiene que ver con una batería de medidas, sino con las condiciones por las cuales esas medidas son aceptadas, y muchas veces, por distintas razones, y que eso hay que distinguir, ¿no? Lo dijimos hasta ahora en broma, lo de la depresión, pero efectivamente hay procesos de deterioro social que están en la base no solo del acuerdo, sino de cierta resignación, que también es políticamente muy productiva. Claro. ¿No? Hay un economista argentino, Loguolo, que decía hace muchos años que las políticas igualitarias en América Latina, dice él, son poco creíbles, y entonces en algún sentido nacen muertas, porque las personas no creen que efectivamente políticas igualitarias vayan a tener mucha vida, porque los poderosos las van a desactivar. Claro. Y esa es una condición que uno debe internalizar, que debemos internalizar en el momento del trabajo, del análisis, de la comprensión, de la discusión pública, ¿no? Porque la resignación también es parte del ADN político, aunque no sea ADN, sino que es una producción, ¿no? Digo, si yo logro convencer de que algo no va a suceder, no va a haber resistencias cuando eso se desactive o eso desaparezca. Entonces, esa es una preocupación que además, digamos, esa es una mirada, la de mirar arriba pero mirar abajo, mirar los procesos sociales más micro, las condiciones político-culturales, solemos llamarlas así, para entender el avance, que a veces es por resignación, pero a veces logra captar, y ese ha sido es en parte el caso argentino presente, creo, aunque hablo con el lápiz para poder borrar
si es que me arrepiento o si encuentro una mejor explicación, para poder explicar algunas elecciones no en términos electorales, elecciones de vida, ¿no? Decisiones acerca de qué es lo que las personas esperan que sea el rumbo de su vida en el próximo tiempo. Entonces, hay algo interesante en esto, o una cosa como para agregar ahí en el margen, y es que para poder entender, por eso que ustedes mencionaban, o para poder sumar algunos elementos a la pregunta de qué es lo que pasa en la Argentina y por qué, mirar las políticas sociales es de una utilidad enorme, ¿no? Yo siempre digo que cuando empecé a dedicarme a las políticas sociales no tuve noción de que iban a cobrar el protagonismo que cobrarían en las siguientes 2 décadas, ¿no? Las políticas sociales hablan de la vida, ¿no? Y están en el centro de las personas, de la vida de las personas, pero además de la acción gubernamental. No hablemos de los organismos internacionales, Digo, tienen una capacidad para moldearnos enorme, ¿no? Y nosotros y nosotras para moldearlas a ellas. En ese sentido, el proyecto actual en la Argentina es una desgracia, como dice un dirigente político, Claudio Lozano, decía hace un par de meses. Es una desgracia, y es una desgracia le vaya bien o le vaya mal. Porque si le va bien, porque nos habrán llevado, o habremos ido, aunque nos duela decirlo, habremos ido a donde no queríamos ir, o algunos y algunas no queríamos ir, y si les va mal, porque la destrucción ya empezó. La destrucción está en curso y echó raíces sociales. Y por supuesto que estamos ahora a una semana de una elección que fue muy importante, que obliga a mirar las cosas distintas, a ver, sin automatismos, eso quiero decirte. Algo pasó, algo distinto que no estaba en los planes, por lo menos con esa magnitud de nadie, y entonces hay que observarlo. Pero el proceso de deterioro de las condiciones de vida materiales y simbólicas, el acostumbramiento a la desigualdad, cuando la desigualdad no solo se hace carne, sino que se hace cultura, ¿no? Y que entonces se puede pasar de el desparpajo para hablar de que la desigualdad está bien al fascismo de la desigualdad, como decías vos al principio, ¿no? A una desigualdad y a una corrupción fascista. De ese tránsito no se retorna automáticamente por un episodio electoral, ni siquiera por un cambio de gobierno. Supone revisar y convocar, y tener la capacidad para hacerlo, por supuesto, a discutir en qué sociedad queremos vivir. ¿Sí? Qué suerte para la desgracia, decía Biondi. ¿Perdón? Qué suerte para la desgracia, decía Biondi hace muchos años. Bueno, en realidad puede ser una enorme desgracia, puede ser también una oportunidad. Yo no me creo eso de que toda crisis es una oportunidad. La verdad es que me parece que depende de las crisis y depende de las oportunidades que tenés por delante, ¿no? Pero de lo que sí estoy segura es de qué protección social y el lugar de la protección social
va a tener un lugar central en esa discusión. Porque ya lo tiene, y el proyecto libertario en realidad desde hace mucho tiempo, digamos, libertario es como el último miembro de la familia que acabamos de conocer, pero el proyecto neoliberal de largo plazo en el que estamos subidos desde hace 40 años, viene teniendo propuestas y desarrollando propuestas con oscilaciones, en el caso de la Argentina, con oscilaciones más marcadas, incluso en algunos casos, pero tiene un proyecto de qué es eso de la protección social, porque tiene un proyecto acerca de justamente el modelo de sociedad que se pretende modelar precisamente o moldear. No hay algo, te pregunto, pensando en voz alta, digamos, pero esto que tú contás, digamos, suena a una situación muy preocupante, ¿no? Sobre todo porque entiendo que esta destrucción no es solo material, sino que es fuertemente simbólica, ¿no? Entonces yo me preguntaba, esta estrategia de los sectores democráticos, digamos, hoy día, porque ya esto trasciende, digamos, a la izquierda, digamos, es una resistencia y una lucha de los sectores democráticos en la Argentina. A veces me hace pensar, decir, bueno, pero estamos buscando datos, informaciones, denuncias, que lo que hacen es atacar al gobierno con algo que él ya confesó. Es como un poco paradójico decir, bueno, ustedes generan esta política que fomenta la desigualdad, ellos dijeron que era eso lo que iban a hacer. Entonces, ¿no hay ahí un problema estratégico? Absolutamente, absolutamente. Abandonar el lugar de la denuncia es una condición para poder salir de manera progresista genuinamente, de la situación en la que estamos. Abandonar el lugar de la denuncia no quiere decir dejar de hablar, al contrario, sino discutir los términos, el contenido de esas políticas. Porque de las políticas y de las instituciones. Porque es en esos contenidos en los que está sintetizado, digamos, en el que está el motor de la transformación. Y es por eso, cuando digo, este proyecto echó raíces socialmente y siembra y cosecha una cultura de la desigualdad, siembra y cosecha una cultura sobre mis intereses, a ver, digamos, para no dejar tan pendiente, una cultura de la mercantilización, digamos, del mercado como la institución que legitima nuestra existencia. Vivimos una sociedad en la que lo que no se compra es sospechoso. Claramente. Solo lo que se compra aparece como justo y adecuado, es decir, como legítimo. El mercado termina siendo como el espacio de justicia, ¿verdad? Claro. Sí. Claro, o de injusticia. O de injusticia. Pero es como el fiel de la balanza, el que dice lo que está bien y lo que está mal. Y a partir de ahí medimos todo, ¿verdad? Exactamente. Pero entonces, una sociedad en la que la sociabilidad mercantil es la que vale. Individualista, porque solo, digamos, está interdicto el concepto mismo de lo colectivo, de lo compartido, ¿no? Del interés común. Todo eso es sospechoso y al contrario es denunciado como tal, digamos, como espurio. Entonces, en esas
e impersonal, ¿no? Ese tercer problema, impersonal. Porque es una sociedad para la cual, una sociedad que es ciega al otro y a la otra, no le podés denunciar. ¿Para qué vas a denunciar que pretenden desigualdad? Si la desigualdad es el punto de partida, es el punto de partida y el punto de llegada. Entonces, efectivamente, en esto que vos decís, hay una cuestión estratégica y táctica. Colegas, compañeros, amigues, lo que tenemos que hacer es discutir sobre cuáles son las bases, precisamente, que nos parecen deseables para llegar y para construir algo diferente, si es que efectivamente queremos construir algo diferente, ¿no? Y antes de que esas bases sean totalmente destruidas. Querida Claudia, tenemos que necesariamente hacer una huida del estudio de grabación, del estudio de... Porque nos quedamos sin tiempo. Fuera. La verdad que tenemos que hacer un par de horas más con Claudia, ¿no? Podemos hacer otro programa. Otros. Pero qué cortito. Justo ahora que se habían encendido los motores. Bueno, hagamos lo siguiente. Te vamos a agradecer profundamente esta participación. Nosotros nos vamos a ir con la cola entre las patas por este robo de tiempo del programa siguiente. No se vayan de Uniradio, por supuesto. Claudia, tratamos de enganchar otro día para seguir con esto que nos tenía así tan apasionadamente atentos que ni siquiera miramos el reloj. No, a mí me pasó lo mismo, como se dan cuenta. Muchas gracias por la invitación y que nos encontremos otras veces. Hermoso escucharte. Aquí y en todos lados. Un gran abrazo. Un gran abrazo, Claudia. Ojalá nos encontremos. De verdad. Ojalá que sí. Chau. Chau. Nosotros no nos vamos, usted ya se sacó los auriculares, ya está. ¿A dónde querés ir? ¿Qué programa más lindo, la verdad? Son las 11:03, vamos a dejar a las chicas que vienen con un programa muy bueno, además. Ya dijiste a la gente que se quede porque viene un gran programa. Escuchame, la música que elegí para que la gente sepa, Pecho de Fierro, Metalúrgico Soy. Con eso nos vamos, hasta la próxima.